Doctor, ¿estás de acuerdo que se elimine el uso de las mascarillas como lo están haciendo estos estados? Bueno, si es un estado que ha visto, por ejemplo, que la cifra de infección ha bajado a un nivel importante, menos de 10 por mil en la comunidad, si es que el número de hospitalizaciones y cuidados intensivos ha ido disminuyendo, el número de muertes ha ido disminuyendo, entonces yo creo que el uso de mascarillas en ese estado, en esa municipalidad, al aire libre puede disminuir, se promueve la ventilación, etcétera, pero sí, es posible hacerlo. A lo que trato de decir es que cada lugar, en base a sus datos, tiene que tomar sus propias decisiones. Por eso es que cuando uno dice, en el país, no tiene sentido. Cada país tiene sus propias realidades, Alejandra. ¿Y qué va a pasar entonces con las personas que no se han vacunado y que van a estar en estos estados donde ya el uso de mascarillas es opcional? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante y tiene que ver ya con política pública. ¿De acuerdo? Siempre hemos dicho que la pandemia, en realidad cualquier enfermedad, cuando hablamos del Día del Cáncer también lo dijimos. Una cosa es la recomendación individual. Señor, señora, cuídese del cáncer, hágase sus exámenes. Señor, mire, use sus mascarillas, vacúnese. Y la otra es la política pública, es decir, proveer a la gente que quiere hacerse su chequeo del cáncer los lugares a los cuales tenga que ir y que tenga acceso a ello, porque si no, de nada valdría. Igual, en el caso de COVID, las políticas públicas van a decidir las acciones de un lugar. Entonces, las políticas públicas deben siempre ser tomadas en base a datos locales. Y las personas que no se van a vacunar, entonces el que hace la política pública va a decir, ¿saben qué? Ya no puedo hacer más. Hemos estado un año tratando de convencer a esta gente. Yo veo que las cifras de COVID en mi región están disminuyendo. ¿Sabe qué? Vamos a levantar las restricciones y quien se infecte se va a infectar a su propia responsabilidad. Algo así. Fíjate ese balance entre lo que es recomendación individual y política pública, Alejandra, que tienen que hacer las autoridades, ¿no? Ya dejó de ser en alguna manera una responsabilidad pública, sino una irresponsabilidad personal no hacer eso, ¿no? El no vacunarse. Ya es decisión de cada quien. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto. Chao, Alejandra, hasta la próxima. Gracias. Chao. Alejandra, es posible que, digamos, en general estemos yendo hacia la endemia por lo que se está observando. Sin embargo, es importante reflexionar en que la pandemia no es igual en todo lado, Alejandra. ¿A qué me refiero con esto? Es muy difícil y no es aconsejable comparar países. Por ejemplo, decir porque Dinamarca está levantando, porque Suecia está levantando, nosotros también debemos levantar. Eso no es lo aconsejable desde el punto de vista de salud pública, porque las cifras varían muchísimo y las pandemias varían muchísimo de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, fíjate este estudio que ha salido. Han hecho un análisis de los 21 meses de la pandemia, lo que se llama el nivel de infección de la población, que se manifiesta en un número de pobladores que se infectan por cada 1.000 habitantes, ¿ok? O sea, de cada 1.000 personas que viven en un país, ¿cuántas se infectaron en los primeros 21 meses de la pandemia? Uno de los campeones mundiales ha sido Estados Unidos, con 545 por 1.000, Alejandra, más de la mitad. Comparado, por ejemplo, con Suiza, 164 por 1.000, o Alemania, 188 por 1.000, o en Asia, por ejemplo, Taiwán, 7 por 1.000. Entonces, fíjate cómo este simple análisis de cómo se ha infectado la gente nos habla de que son diferentes pandemias y cada país tiene que tomar sus propias decisiones. Incluso en Estados Unidos, un país continente, la situación no es igual en Montana que en Nueva York o en California o en New Hampshire. Cada lugar tiene su propia, digamos, certeza con sus números y a dónde puede ir.